Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mira, lo que veo son riesgos definitivamente. Estados Unidos está en un proceso electoral muy complicado para el presidente Trump en términos de su reelección, con tensiones económicas y tensiones sociales muy fuertes ya varias semanas. Y me parece que tenemos que señalar que siempre ir a Estados Unidos, un presidente de México, cuando hay un periodo electoral tan complicado, es un riesgo. Con un presidente como el presidente Trump, que es cuando menos errático en su forma de reaccionar, que ha mostrado una y otra vez que utiliza a México como piñata en su estrategia electoral, pues yo creo que sí hay riesgos. Estoy segura que en el gobierno no los ignoran y los habrán calibrado, pero de que existen, los hay, son muchos. El costo puede ser muy alto para nuestro país en términos de opinión pública aquí y allá. Me parece que hay que tener claridad de qué queremos, para qué se va a hacer esta visita, cuáles son los objetivos, cuáles son los motivos, para poder acotar esos riesgos que, insisto, me parece que son muchos y son pues inminentes. Bueno, originalmente, Claudia, se ha insistido que el encuentro será para pues bendecir políticamente el arranque del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, en principio. Pero tú sabes muy bien cómo son estas reuniones. Tú fuiste secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Te acuerdas cuando, no recuerdo la fecha exacta, pero fue en agosto, finales de agosto de 2016, cuando vino Donald Trump y causó un impacto, como dice Leo Zuckerman, radiactivo? ¿Te acuerdas? Estaba Peña Nieto en la presidencia, tú estabas en Relaciones Exteriores y fue muy mal vista la llegada del vecino, en ese entonces candidato presidencial, candidato a la presidencia del Partido Republicano. Fue muy incómoda. Tan incómoda fue que a quien propuso la entrevista, el encuentro, en fin, que fue Luis Videgaray, pues le costó incluso problemas muy serios. A ver, no podré nunca olvidar ese episodio. Creo que fue un episodio muy duro y que hoy nos arroja lecciones muy importantes, justamente 4 años después. Por un lado, que hay que cuidar mucho ese tipo de reuniones, y cuidar mucho significa que la Cancillería, con su enorme experiencia, fije una agenda muy clara, que obviamente como senadores de la República nos interesa conocer la agenda y los objetivos específicos que se persiguen, pero también hay que cuidar más allá, porque no es solo lo que pase o se diga en ese encuentro, sino el manejo que el propio presidente de Estados Unidos le dé a ese encuentro después. Hacia adentro, por los votos que significaría eventualmente para él, ¿no? Los votos de los estadounidenses de origen latino, de origen mexicano. En 2016, tú recordarás, Pepe, que además del encuentro, en donde, por cierto, no se respetó por parte del candidato Trump lo que se había acordado, que iba a ser un mensaje a medios al final de la reunión, y él toma preguntas y un poco pues no respeta ese acuerdo. Después él se traslada a Arizona a hablar de su política migratoria, de su plataforma migratoria, y utiliza a México y la propia visita que hizo a nuestro país en un juego narrativo que hacia su base, a la que, insisto, le es muy atractivo cada vez que pues le exige cosas a México o denosta a nuestro país y a nuestras instituciones. Y eso también hay que cuidarlo, porque, insisto, el riesgo es mucho. Él es un político, está en una carrera por la reelección muy difícil, y me parece que lo mínimo como senadores de la República y como mexicanos que debemos hacer es advertir que estos riesgos existen. Aquella bomba que estalló el 31 de agosto, ya tengo la fecha precisa, de 2016, pues causó estragos, causó víctimas. Repito, ¿tú en algún momento conversaste con el expresidente Peña Nieto sobre la inconveniencia de la visita, que a pesar de todo, finalmente se impuso el criterio de Luis Videgaray? Pepe, desde luego yo lo conversé ampliamente con el presidente. Él siempre supo mi posición, mi visión de que, si bien buscar puentes de entendimiento, porque ese era el objetivo, tratar de sensibilizar al candidato Trump de la importancia estratégica de México para Estados Unidos,
a pesar de que ese era un objetivo pues legítimo, fue una decisión apresurada y mal instrumentada que tuvo pues grandes consecuencias. El presidente Peña lo ha reconocido en múltiples ocasiones y lo ha reconocido y lo hemos reconocido todos quienes participamos en ese momento en la administración. Por eso creo que es importante no olvidar ya esa lección que obtuvimos. Puede haber buenas intenciones, pero no necesariamente van a dar buenos resultados. Hay que calibrar muy bien, no hay que perder de vista el contexto en el que se va a dar este encuentro. Desde luego la entrada en vigor del TEMEC es importantísimo para nuestro país, pero el contexto electoral de Estados Unidos le imprime pues muchos factores que yo creo que habría que pensar muy bien. ¿Ayudaría a amortiguar un poco los riesgos, el impacto radiactivo que pueda tener este encuentro, el hecho de que el presidente de México se entrevistara, viera a comunidades mexicanas allá en la Unión Americana? Es más lejos aún, se acercara al Partido Demócrata también, no sé si a Biden directamente, pero al Partido Demócrata para que haya por la parte mexicana cuando menos un equilibrio. Pues sin duda siempre buscar que no se perciba que hay la intención o el efecto de favorecer a uno u otro candidato es deseable. En este caso es el presidente de Estados Unidos y bueno, pues eso de suyo ya lo pone en una circunstancia donde es lógico que los jefes de Estado se encuentran. A mí me gustaría leer esta decisión en el marco del TEMEC por un lado, pero más allá como una decisión de rectificación por parte del gobierno de México, que de pronto decide que es importante que el presidente de la República pues salga al mundo y se entreviste con sus homólogos de otros países para desplegar una política exterior pues activa por parte del Ejecutivo. Ojalá esto quiera decir esta decisión súbita de ir a Estados Unidos en medio de un proceso electoral. Vamos a ver si así es. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.